trabajé como paramédico, vi muchas cosas que me dejaron marcado. Accidentes terribles, personas aferrándose a la vida con lo último de sus fuerzas, momentos en los que no podíamos hacer nada más que sostener la mano de alguien en sus últimos minutos. Pero hay un caso en particular que nunca he podido olvidar. Ocurrió en una noche de invierno, en la ciudad donde trabajaba. Era un turno tranquilo hasta que, cerca de las 2 a.m., recibimos un llamado de emergencia. Un hombre había reportado que su vecino no respondía, que había gritos en la casa y que las luces se apagaban y encendían solas. La policía estaba en camino, pero pidieron que una ambulancia estuviera cerca, en caso de que alguien estuviera herido. Mi compañero y yo llegamos al lugar en menos de 10 minutos. Era una casa vieja, de 2 pisos, en una calle mal iluminada. La patrulla de la policía ya estaba allí, con 2 oficiales que hablaban con el hombre que había hecho la llamada. Dice que escuchó gritos desde hace rato, nos informó uno de los policías. Pero la casa está cerrada, nadie responde. El otro oficial intentó tocar de nuevo la puerta, pero no hubo respuesta. Solo un silencio pesado, incómodo. La casa se veía en mal estado. La pintura de la fachada estaba descascarada. Las ventanas estaban cerradas con cortinas gruesas y sucias, y en la puerta principal había marcas de golpes, como si alguien le hubiera intentado abrir a la fuerza en algún momento. El vecino que llamó se veía nervioso. «No es la primera vez que pasa algo raro ahí», dijo en voz baja. «Ese hombre siempre ha sido extraño, pero esta noche se escuchaban golpes, como si estuviera peleando con alguien». Luego, todo se quedó en silencio. Después de unos minutos, los oficiales decidieron forzar la puerta. Si había alguien herido dentro, no podíamos esperar más. Cuando lograron abrirla, un olor fuerte y desagradable salió de la casa. Era una mezcla de humedad, encierro y algo más, algo podrido. Entramos con linternas, porque la luz del pasillo parpadeaba y no iluminaba bien. La casa estaba en completo desorden. Había muebles rotos, papeles tirados por el suelo y platos con comida en estado de descomposición. «Señor», llamó uno de los policías. «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. Revisamos la planta baja, pero no encontramos a nadie. Luego subimos las escaleras, que crujían con cada paso. En la segunda planta había 3 puertas. 2 de ellas estaban abiertas y llevaban habitaciones vacías, llenas de cajas y muebles viejos. La tercera puerta estaba cerrada. Intentamos girar la perilla, pero estaba con seguro. Golpeamos varias veces, identificándonos como paramédicos y policías, y entonces escuchamos un ruido dentro. Era un susurro, un murmullo bajo, casi imperceptible. Los policías intentaron abrir la puerta, pero no se movió. Decidieron forzarla, y cuando finalmente se abrió, la escena que encontramos fue algo que ninguno de nosotros olvidaría. El dueño de la casa estaba en una esquina, en cuclillas, con la cabeza agachada. Estaba delgado, con la piel pálida y los ojos abiertos de par en par. Murmuraba algo sin sentido, como si estuviera rezando en un idioma que no entendíamos. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, hecho con algo oscuro, parecía sangre seca. Había velas derretidas a su alrededor y fotografías quemadas, pero lo más perturbador fue lo que había en la pared. Con una sustancia marrón, alguien o él mismo había escrito palabras repetitivas. «No lo mires, no lo mires, no lo mires». El hombre no reaccionaba, solo seguía murmurando, sin levantar la vista. Uno de los policías se acercó con cautela. «Señor, estamos aquí para ayudar. ¿Se encuentra bien?». De repente, el hombre dejó de murmurar. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego levantó la cabeza, miró al policía con los ojos muy abiertos y con una voz temblorosa dijo: «¿Está aquí?». Todos sentimos un escalofrío al escuchar esas palabras. El policía intentó tranquilizarlo y revisarlo, pero el hombre se puso a temblar. Nos miró, como si supiera algo que nosotros no debieron entrar. Susurró: «Ahora sabe que están aquí». Lo subimos a la ambulancia. Estaba en un estado de shock severo, pero físicamente no tenía heridas. Durante el trayecto al hospital, mi compañero intentó hablar con él, preguntarle qué había pasado. «Lo vi», dijo con voz débil. «No lo debí mirar». «¿A quién viste?». El hombre cerró los ojos con fuerza, como si no quisiera recordarlo. «Al que viene cuando está solo, el que se esconde en las esquinas en los reflejos. No tenía ojos, pero me vio». Ninguno de nosotros supo qué decir. Esa fue la última vez que supe de él. Nos dijeron que, después de esa noche, lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. La casa quedó abandonada. Nadie la quiso comprar. El vecino que había hecho la llamada se mudó poco después, diciendo que no quería estar cerca de ese lugar.
A veces cuando paso por esa calle veo la casa desde la distancia. Sigue allí, intacta, con sus ventanas cerradas y la puerta con marcas de golpes. Y cada vez que la miro, siento que algo desde dentro también me está mirando. Durante varios años trabajé en el área de mantenimiento de una empresa de seguridad privada. Nuestro trabajo era revisar y reparar cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y todo el sistema eléctrico de edificios y almacenes contratados por la empresa. En su mayoría, eran empresas grandes, edificios corporativos y algunos sitios industriales. Pero una noche, nos llamaron para atender una falla en un hospital abandonado a las afueras de la ciudad. No era raro que nos enviaran a lugares así. Muchas propiedades deshabitadas aún tenían sistemas de seguridad activos porque sus dueños querían evitar ocupaciones ilegales o vandalismo. Pero este hospital tenía una historia, y yo lo sabía. Años atrás, había sido una clínica psiquiátrica. Cerró de manera repentina después de un incendio en el ala sur. Nunca quedó claro qué lo provocó, pero hubo rumores de que un paciente había iniciado el fuego. Algunos pacientes murieron y el hospital cerró poco después. Cuando llegamos, el guardia que nos esperaba afuera nos explicó la situación. Las cámaras dejaron de funcionar en el ala norte, nos dijo. No es la primera vez que pasa, pero esta vez las luces también parpadean, como si alguien las encendiera y apagara. Mi compañero y yo intercambiamos miradas. Era extraño, pero no imposible. El cableado en edificios viejos solía ser inestable. Entramos con nuestras herramientas y una linterna. Adentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. Las paredes estaban descascaradas, algunas ventanas rotas, y los pasillos eran largos y oscuros. Nos dirigimos a la sala de vigilancia, donde estaban los monitores de las cámaras. Como el sistema era antiguo, la imagen era en blanco y negro y con mala resolución. «Mira esto», dijo mi compañero. Señaló una de las pantallas. Era la cámara del ala norte, el área que supuestamente tenía la falla. Se veía un pasillo largo con varias puertas. Hasta ahí nada raro. Pero entonces lo vimos. Una de las puertas al fondo del pasillo estaba abierta. Lentamente, muy lentamente, se cerró sola. El guardia se puso pálido. Nadie ha entrado ahí. Mi compañero intentó bromear. Debe ser el viento. Pero no había viento. Y luego, la luz del pasillo parpadeó en la cámara. Decidimos ir a revisar. Caminamos por los pasillos silenciosos, con el sonido de nuestras pisadas resonando en el suelo. Cuando llegamos al ala norte, revisamos las luces. El problema parecía ser un corto en el sistema. Hasta ahí, todo normal, pero entonces escuchamos algo, un sonido suave, como el de una silla arrastrándose sobre el suelo. Venía del final del pasillo. Nos miramos sin decir nada. Avanzamos con cautela y llegamos a la puerta que habíamos visto en la cámara. Estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente y alumbré con la linterna. Era una habitación vacía, paredes manchadas de humedad, el suelo cubierto de polvo. Solo había una silla en el centro de la habitación. Era imposible que alguien la hubiera movido sin que lo viéramos. Mi compañero revisó el techo. «Mira esto». Había algo escrito en la pared, en letras apenas visibles bajo el polvo y la suciedad. «Nos están observando». El guardia, que se había quedado unos pasos atrás, nos llamó. Las cámaras fallaron otra vez. Regresamos a la sala de vigilancia. En los monitores, todas las cámaras estaban en estática, excepto una, la del pasillo donde habíamos estado. Pero había algo extraño en la imagen. Al fondo del pasillo, donde antes no había nada, ahora se veía una sombra. No tenía forma clara, pero estaba ahí. Y entonces se movió. No caminó, no corrió, simplemente desapareció. El guardia se negó a quedarse más tiempo en el edificio. Nosotros tampoco queríamos seguir allí. Cerramos todo, aseguramos los paneles eléctricos y salimos. Esa misma noche, llamé a mi supervisor y renuncié al contrato de mantenimiento en ese hospital. No sé qué fue lo que vimos, pero hasta el día de hoy, cada vez que pienso en ese hospital, me pregunto quién o qué nos estaba observando.